es la traducción, porque es la traducción justamente al griego de la palabra raza, que también se usa para los animales. Así es que a mí me gustaría que más que nada habláramos de historia. Sí, Juan de Dios Pesa dice que los crímenes no son de España, sino del tiempo. Sí, pero ya vistos desde nuestros ojos, significan crimen. Y el crimen se hace justamente porque se siente débil y quiere mostrar que no lo es. Y yo creo que eso es justamente lo que quisieron hacer los del Reino de Castilla, ¿verdad? Que pues habían estado sometidos a los árabes y realmente estaban en una situación precaria política y monetariamente. Entonces, para ellos, el sentirse dueños de unas nuevas tierras, ¿verdad? Y les hizo pensar que también podían ser dueños de todos los que ahí vivían. Y una manera, como nos dice la Biblia, en el capítulo 2 del Génesis, por ahí por el verso 18 a 20, 21, que hizo Adán fue ponerle nombre a los animales. Y la llegada, este 12 de octubre, de pues uno de los reinos de España, ¿verdad? Significó poderse sentir fuertes, poderse sentir dueños, y comenzaron a poner nombres. Por lo pronto, al continente lo llamaron malamente América, por haber leído un mapa muy mal hecho, por cierto, de Américo Vespucio. Y como él hizo el mapa, ¿verdad? Pues a todos nos calificaron como América. Entonces no fue sino un ejercicio de sentirse poderoso. Igual le pusieron el nombre, por ejemplo, a Colombia, en honor justamente de este individuo, ¿no? Como después a Bolívar, a Bolivia y a otros países, ¿verdad? Venezuela, le pusieron los nombres que ellos quisieron, porque es una manera de ejercer dominio sobre otro. Todavía cuando vamos caminando por la calle y yo oigo que dicen Luis, pues me siento llamado, ¿verdad? Una manera de poder sobrevivir. Pues esto no lo podemos simplemente dejar pasar, porque nos pusieron nombre. México no pudieron. Y no pudieron porque la fuerza de la náhuatl, de los mexicas, ¿verdad? No nada más en cultura, sino en sabiduría, en teología no les permitió, ¿verdad? Aunque lo llamaron Nueva España, ¿verdad? De hecho, no fue Nueva España, siempre fue México. Bueno, mi reflexión es para decir, seamos conscientes de ese principio muy bien expresado en la Declaración
de la independencia, que hace el primer acto de gobierno la liberación de los esclavos. ¿Por qué libera a los esclavos? Porque todos habíamos sido esclavizados a llevar un nombre que no era el nuestro, el que nosotros elegimos, el que nosotros históricamente portábamos, como América, ¿verdad? Y los sentimientos de la nación, pues tuvieron que usar el nombre que nos habían puesto, ¿verdad? Pensar en toda América que debía ser independiente y liberal. Pero hago estas reflexiones porque decía, aunque Juan de Dios Peza en su poema México y España dice que los crímenes no son de España, sino del tiempo, ¿verdad? Tenemos que asumir nuestra propia historia y decirnos que desde antes que se hablara griego, por ejemplo, ya se hablaba náhuatl, que desde antes de que se hablara latín, ya se hablaban muchas de las lenguas que siguen hablándose todavía en nuestro territorio. Y eso justamente es lo que tenemos que celebrar, ¿verdad? Que nosotros traemos una historia que nos permite ser nosotros mismos, sin necesidad de la copia extranjera. La tentación es caer en la esclavitud y dejar que otros nos rebauticen, ¿verdad? Y nos rebautizan imponiéndonos maneras de ser, maneras de pensar que no son nuestra historia. La historia no nada más es historia del pasado, es historia del futuro. Y esa historia del futuro la generamos nosotros con nuestros ideales. Y por eso la Constitución política de los Estados mexicanos nos plantea utopías, ¿sí?, que nos deben unir sin importar nuestra historia. La historia personal que nos hace ser a cada uno distinto, si la fundamos en justamente el buscar los mismos fines, ¿sí?, nos da la oportunidad de ser todos, ¿verdad?, a nuestra propia manera, mexicanos. Un tercer punto que quería yo señalar: llegan los españoles y con ellos Colón, ¿verdad? Y su pretensión fue de conquista y por lo tanto fue de apropiarse de la tierra. En nuestra cultura, la tierra es de todos, porque somos nosotros hijos de la madre tierra. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Y muchos de los pleitos que nos inculcaron con su llegada fue perder este sentido de nuestra madre tierra. Es el día de reflexionarlo y de recuperar nuestra madre tierra y sentir que la tierra no es nuestra, sino que nosotros somos de la tierra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido don Luis, por su reflexión, y daremos paso ahora a la reflexión de nuestro amigo, abogado mexicano, Atilio Alberto Peralta Merino. Bienvenido, Beto, adelante.
dice que casi no se oye. No sé si podamos ayudar a que el sonido, dice que quizás sea su celular, pero bueno. Estaba pensando hace poco, estaba tratando de ver la versión cinematográfica también de La Celestina de Fernando de Rojas. Ahí en La Celestina se habla de la guerra de Granada. En las afueras de esta guerra, en las afueras de este sitio a Granada, Isabel de Castilla mandó a hacer una nueva ciudad, la ciudad de Santa Fe. En Santa Fe, una vez que Cristóbal Colón es rechazado por el Consejo Real, por el Consejo de Castilla, no existía el Consejo de Indias, existía solo el Consejo de Castilla, finalmente logra convencer a la reina de que financie su viaje, y el financiamiento suscriben un documento muy interesante que se llama Las Capitulaciones de Santa Fe. Aquí me corregirá Paco Villalón si me equivoco. Algunas de las disposiciones, como el nombramiento de almirante de la mar Océano y de virrey de las Indias, que curiosamente nunca lo invocó, nunca se le hizo efectivo. No son títulos que vengan en la legislación de Castilla, sino en la de Aragón, pese a que fueron las leyes de Castilla las que rigieron las capitulaciones de Santa Fe. Leyes de Castilla que en ese momento no eran otras más que las ordenanzas de Alcalá, de Alfonso XI, en las cuales se sancionan las 7 partidas de Alfonso XI. Las 7 partidas no se escribe como un texto legal, sino como un tratado para los estudiosos, y quien la sanciona como norma es un siglo después Alfonso XI. Curiosamente, precisamente en el siglo XIV, al unísono de que se expiden las ordenanzas de Alcalá, en el libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita hay una fábula en donde se pone en juego toda el proceso que se establece en las leyes de la tercera partida de Alfonso. Se suscribe este contrato de lo llamado las Capitulaciones de Santa Fe, y Cristóbal Colón llega el 12 de octubre a Guanahani, donde estancia, parece que nomás es de paso, de inmediato se va, incursiona de inmediato en la isla Quisqueya, a la que le cambia el nombre por Isabela, aquí lo que nos decía don Luis, lo que significa poder poner el nombre. La Isabela se va a llamar después la Española, hoy Santo Domingo, y bueno, establece su dominio Santo Domingo, después en Cuba, la que le va a llamar la Fernandina, en Jamaica, y en una porción del macizo continental en Colombia llamado el Darién. Estos son los poderíos, el dominio directo que tiene Cristóbal Colón. El problema es que las famosas capitulaciones de Santa Fe son un contrato. Se rigen por los principios de los contratos, desde el derecho romano y, por supuesto, en las 7 partidas, por lo tanto, en las ordenanzas del Alcalá. O sea, obligan a quien lo suscriben y no tienen efectos ante terceros. O sea, a los pobladores, a los taínos de la Dominicana, la Isabela o Quisqueya, pues no le era aplicable en los convenios de Santa Fe. O sea, no es justo título para ocupar el territorio de la Dominicana y del dominio de Cristóbal Colón. Como las capitulaciones de Santa Fe no eran justo título, se dieron a la tarea de buscar cuál es el justo título. Dijeron, bueno, la ocupación, solo que en el derecho romano y en el derecho de partidas y las ordenanzas de Alcalá y hasta nuestros días, para la que la ocupación pueda ser un título de adquirir la propiedad, tiene que ser sobre res nullius, sobre cosa de nadie. Y ahí estaban los taínos en las islas. Por lo tanto, no era un título de ocupación. Van luego corriendo con Alejandro VI, que la historia piadosa de nuestro territorio omite que se trataba del Papa Borgia, para no darle a la colonización y a la evangelización de América un origen tan pecaminoso. Y el Papa Borgia emite la bula Intercetera, con lo cual en cierta medida confirma y modifica los tratados de Tordesillas entre Portugal y Castilla, dividiéndose las tierras las tierras descubiertas más allá del mar Océano.
Y bueno, sí, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el justo título de la bula, etcétera? Bueno, se dice que es un laudo arbitral entre Portugal y Castilla, pero bueno, eso no da justo título para dominación. Entonces se llegó a la conclusión de que se trataba de una donación. ¿Y cómo es que hacía el Papa para donar lo que no era de él? Pues porque el Papa es el representante de Dios en la tierra y Dios es el propietario de todo. Pero bueno, por muy potente y fuerte que sea este casero, que es Dios Padre, pues los habitantes de las Américas tenían más de 20 años poseyendo de buena fe y de manera pública y notoria. O sea, ya había prescrito, ya habían usucapido las tierras de las Américas, aunque fueran originalmente. Entonces no era justo título. ¿Cómo se llegó al justo título, al invocar un justo título de la dominación americana? Después de que Fray Bartolomé de las Casas tiene en las juntas de Burgos una muy acre discusión con Ginés de Sepúlveda, un jurista se señala que se supone los historiadores, que fue Palacios Rubio, expidió un documento que se llama el requerimiento. Mediante el requerimiento, lo que sí daba el Papa, eso sí, de manera indiscutible, era el poder imperativo de difundir la fe. Entonces llegaban los colonizadores a las Américas, los expedicionarios a las Américas, los conquistadores a las Américas, tenían que leer el requerimiento en donde se constreñía a las poblaciones indígenas a aceptar el pregón de la fe de Cristo. Si lo aceptaban pacíficamente, pues no había problema. Si no lo aceptaban pacíficamente, era causa de justa guerra, y por lo tanto, como causa de justa guerra, se daba la dominación y por lo tanto el justo título. Se llegó por lo tanto a la conclusión de que el justo título deriva del requerimiento de Palacios Rubio. Lo interesante es que viendo la recopilación de las leyes de Indias, aquí tenemos el numeral 1 del título 5 del libro 4 del tomo 2, donde se señala que la obligación del requerimiento data de una ley dada por el emperador Carlos en Valladolid el 25 de junio de 1523 y en Toledo el 20 de noviembre de 1528. Se confirma la expedición y la regulación del requerimiento de Palacios Rubio. Por lo consiguiente, pues el dominio de Colón sobre las islas y el dominio de la náhuatl carecieron siempre de justo título. Esto no es aplicable a todo el territorio nacional porque la guerra hacia el norte, la llamada Guerra del Mixtón, que duró hasta finales del siglo XVI, pues se dio ya cuando se habían expedido estas legislaciones. Pero la hazaña de Hernán Cortés, el dominio de Hernán Cortés sobre la náhuatl, careció por completo de justo título, como careció por completo de justo título la dominación de Cristóbal Colón en las islas. Esto resulta muy interesante porque nada más y nada menos nos permite hoy por hoy nos permite pues pedir compensación al Reino de España como causaviente a título universal de la Corona de Castilla. No es aplicable a todas las Américas, ni siquiera es aplicable a todo el territorio nacional, pero sí hay un argumento muy concreto respecto a la náhuatl y a las islas. Yo siempre he creído que es en la acción donde el hombre muestra su verdadera dimensión histórica y la terrenalidad de su pensamiento. Y en la acción nosotros podemos formular un alegato jurídico y elevarlo a la consideración tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores como del Senado de la República, con el senador Héctor Vasconcelos, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores, para que se tomen medidas en este sentido. Podemos a su vez también concitar el interés en una medida así, pues de las embajadas de Dominicana, de Cuba, de Jamaica y de Colombia. Y podemos a su vez pues solicitar el respaldo a una medida en tal tenor de las poblaciones que fueron objeto de agresión en nuestro territorio. Porque miren, conforme al requerimiento de Palacios Rubio, pues resulta que otra vez se metieron los cuates. Bueno, bueno. Conforme al requerimiento de Palacios Rubio, Chicotenca de Tlaxcala aceptó el bautizo y lo aceptó de manera libre. También lo hizo en Izquizóchil, en Texcoco. Así que concretamente sobre Izquizóchil, sobre Tlaxcala y sobre Texcoco jamás hubo justo título.
por ningún motivo, puesto que el sentido del requerimiento es que si se aceptaba el pregón, no había motivo de causas belli. En todo caso, habría habido motivo de causas belli de haber estado en vigor las disposiciones que se pidieron hasta 1523, en el caso de Centla o en el caso de Tenochtitlan, la Ciudad de México. Pero entonces podríamos a su vez pues, solicitar el respaldo a una medida así a las poblaciones de Centla, a las poblaciones de Zempoala, de Tlaxcala, de Huejotzingo, de Cholula, de la Ciudad de México y de Texcoco. Sobre Cholula o sobre Centla puede decirse que una agresión a las tropas españolas o se repelió este ataque y por lo tanto, bueno, de haber estado en vigor las disposiciones sobre el justo título de 1523, podría algo argumentarse. Pero concretamente en el caso de Tlaxcala y Texcoco, por ningún motivo jamás pudo haber habido justo título de la dominación de la corona de Castilla sobre estos reinos. Ahí tenemos una acción a emprenderse y una acción perfectamente fundada. Resulta que jamás se ha discutido, no entiendo por qué, pero para mi sorpresa, pues resulta que no fue sino hasta el 25 de junio de 1523 que la corona de Castilla dejó estatuido el justo título de Palacios Rubio. Bueno, convoco a todo aquel que quiera sumarse a una acción en este tenor. Por supuesto, es en serio, no hay chistosadas, no hay interrupciones. Es un trabajo en serio porque es una argumentación de alto nivel, político, y que puede emprenderse con las herramientas que tenemos a la mano. Tenemos muy poco, entre nosotros, fíjense que tenemos poco sobre la crónica de las islas. No hemos rescatado a los cronistas españoles del Consejo de Indias, como Pedro Mártir de Anglería o Antonio de Herrera, y por supuesto al hijo de Cristóbal Colón, Fernando Colón, que son con los que tenemos noticia de lo que pasa en las islas. Miren, además sobre el justo título hay otro problema ahí muy grave y muy interesante. Hernán Cortés, ya en territorio americano, funda el Ayuntamiento de Veracruz para separarse del gobierno de Cuba. O sea que conforme a las leyes de Indias no tenía mandato para incursionar. Podemos estar pensando que Hernán Cortés tiene ya pensado un problema, una derrotero hacia una independencia de lo que sería posteriormente la Nueva España. De nada sirve que hurguemos en las consideraciones psicológicas, salvo para los artes dramáticos y escénicos, pero para efectos políticos no. Sin embargo, los efectos políticos sí tenemos una crónica, incluso esa no viene de España, esa no está en España, tendríamos que reeditarla nosotros, que es Francisco Cervantes de Salazar, en donde los hijos de Hernán Cortés, los dos Martínez, el hijo de Juana Zúñiga, el hijo de la Malinche, su hijo Luis, hijo de una mujer indígena principal llamada doña Isabel de Hermosillo, pretenden alzarse con el reino y sublevarse contra la corona. Finalmente son exentos del castigo gracias al virrey el marqués de Falsés, don Gastón de Peralta, pues llevaba una amistad muy estrecha con la familia de Hernán Cortés en España, y a una vez que Hernán Cortés se vio privado de todos sus títulos, se dedicó a hacer una tertulia como la que hacemos nosotros, un think tanker donde a los estudiosos de las letras y de la historia de España, de la España de su época, pues la reunió. Así que en lo personal yo creo que sí valdría la pena hurgar eso y por lo consecuente, efectivamente, pedir un desagravio para Hernán Cortés en las personas que lo agraviaron, que fueron los titulares de la Corona de Castilla. Fueron los titulares de la Corona de Castilla a quien le abrió un juicio de residencia en la persona de un psicópata y genocida, que era Nuño de Beltrán, Nuño de Beltrán en la audiencia de la Ciudad de México, y posteriormente ante la acusación de Pánfilo de Narváez en el Consejo de Indias. Entonces, efectivamente, yo creo que sí, además, al unísono de que se presenten estas reclamaciones por la carencia de justo título,
Pues también podríamos pedir una reivindicación a la persona de Hernán Cortés de aquellos que lo agraviaron en vida. Bueno, pues esa es mi participación para no quitar más tiempo y para no extenderse más allá de lo que se requiere. En la oratoria, por favor, hay que leer a Cicerón, son frases cortas y precisas, no son rollotes. Y para las anécdotas, a las 1001 noches, hay que buscar la anécdota que sea interesante y con amenidad para narrar. Yo por el momento me retiro y muchísimas gracias. Querido Beto, muchas gracias por la participación sobre el justo título y si nos permiten continuaremos con la reflexión de otro abogado mexicano, Francisco Javier Villalón Esquerro. Adelante, Paco Villalón, por favor. Paco, necesitas prender tu micrófono, por favor. Y ahora sí. Adelante. Ahora sí. Muchas gracias, querido Manuel. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Aquí no sé cómo cierro esto, que me está impidiendo. En fin, me voy a pedir ver. Ya, ahora sí. ¿Cuál es el propósito de estas reflexiones? Yo creo que hay un impasse de tiempo entre los 500 años del 10 de octubre de 1992. Fue la fecha en que con un camión de Ruta 100 y unos manifestantes se quería, a los 500 años del encuentro de Cristóbal Colón, tirar la estatua de Cuauhtémoc. Es la fecha de partida de este asunto. Durante 29 años, hasta los 500 años ahora de Hernán Cortés, no se había podido, digamos, tirar la estatua. Pero el año pasado, el 10 de octubre, sí se programó tirar la estatua por grupos izquierdistas y se hizo de una manera que era plausible que la tiraran. Por eso el 10 de octubre la mandó retirar Sheinbaum, la gobernadora de México. De ahí, la siguiente fecha es el 7 de septiembre, de este año, cuando se propone poner como estatua a Tlali, una obra de Pedro Reyes. Si voy a poner aquí para habilitar lo que tengo, esta es la Avenida Reforma, ¿la ven? ¿O no? Creo que no. Entonces voy a tener que... Bien, voy a tener que seguir hablando entonces oralmente, no fuera de mis diapositivas. Paco Villalón, si Sí. pones abajo, hay un icono verde que dice Share Screen. ¿Lo ves en tu pantalla? A ver, sí. Sí. Share Sí. Screen. Dale clic ahí, por favor. Gracias. Te van a salir unas pantallas, las que tengas abiertas, y ahí puedes abrir, si le das clic, a la de tu presentación y lo vamos a ver todos. Sí. Ahora tenemos un complicado cruce entre urbanismo, estatuaria, política y festejo de fechas. La Avenida Reforma ha sido, que nosotros estamos viendo la foto del inicio. No se ve aún, Paco.
¿No se ve? No. Vaya. Pues yo lo tengo abierto, entonces. Regresa, sí, regresa a tu ventana de Zoom. Ujú. A ver. Ahí te dice Share Screen, abajo, en verde. Sí. Dale clic. Ah, ahora sí. Te salen unas pantallitas. Ahí estás. Adelante, Ahí Paco. Ya está, ya estás compartiendo, por favor. Este es el inicio de la Avenida de la Emperatriz. En aquel momento Avenida Manuel Degollado, General Santos Degollado, y después será Reforma. Esta es la avenida actualmente. Ha sido estructurada históricamente. Primero a los lados por la Reforma, pero todo este camino se ha estructurado como si fuera la historia de México y su sentido. Estas son fotos tomadas desde el castillo de Chapultepec. La estatua de Colón estaba mirando hacia la caída del sol, es decir, mirando hacia el occidente, donde el sol muere. Precisamente, España es el lugar donde el sol muere. Es uno de los significados de España. El otro de los significados de España es lugar de conejos, igual que México también es lugar de conejos. Curiosamente, se parece. Y hay otro significado parecido para México, de lo que significa lugar de los ofidios en griego, lugar de serpientes, que también puede significar eso en México. En 2011 hubo una discusión sobre el ángel de la independencia, la estela de luz, el significado que tiene. Se inauguró en 2012, 2 años tarde, y se inauguró en forma prácticamente secreta. Nadie sabía la hora que se iba a inaugurar porque todo el mundo estaba en contra. Aquí se ve claramente como la estela de luz tapa el castillo de Chapultepec. No tiene sentido. Se ha llamado como el monumento a la corrupción. Aquí está otra vez otra foto, claro, de esta estela de luz. No es momento de monumentos, pero se ve que cuando faltan los sentidos políticos, otra vez volvemos a los monumentos. Hoy se anunció que la estela de luz hoy se anunció la mujer de Cajamac, que es vaya, lo corté y no lo puse. Que es una estela descubierta el 4 de enero de 2021 y que está en el Museo de Antropología. Esa va a ser la que se va a poner en lugar de la obra de Pedro Reyes. La reflexión que quiero hacer sobre esto es la manera de recuperar de Occidente de los valores de los pueblos indígenas. Esto es, por ejemplo, una de ellas. Amo a la lucha de nuestros hermanos indígenas, porque ellos son los verdaderos revolucionarios. Bueno, ¿los ama por ser hermanos indígenas o los ama por ser revolucionarios? Resulta que estamos convirtiendo a los indígenas en los revolucionarios, como antes convertíamos a los indígenas en los católicos o en los ilustrados o los que sea. Nosotros, al rescatar lo indígena,
al rescatar lo ajeno, no lo rescatamos como con el respeto que son, ¿sí? Entonces, quiero partir de una reflexión que nosotros podemos observar cuando vamos a ver a danzar a los pueblos o en la villa, de cómo reaccionan ellos y cómo toman la victoria y cómo toman la correlación. La toman verdaderamente a manera del esta es la estatua de Akahama, la mujer de Akahama, perdón, sí la pude rescatar. Hoy se anunció. La toman de la siguiente manera. Son un movimiento en 4 tiempos. En el primer tiempo van ganando los malos. En el segundo tiempo van empatados los malos y los buenos. Uno puede ver la danza que viene del pueblo de San Juan, Teotihuacán, el dios Sol o Santiago o Cristo, cómo van perdiendo con los demonios, luego van empatados. En el tercer tiempo van ganando ya los Santiago, el Santo Señor Santiago. Y en el cuarto tiempo, cuando uno cree que el Santo Señor Santiago o el Cristo Sol va a derrotar completamente a los demonios y a los malos, se ponen todos a danzar juntos. Eso es la locura. O sea, eso es un entendimiento, buscan todos la armonía y el entendimiento y no el triunfo, ¿no? Cuando nosotros estamos rescatando valores indígenas, y es lo que está pasando con el 12 de octubre, se está rescatando un enfrentamiento entre personas. No puede ser ese enfrentamiento entre personas o entre que gane una raza o que ganen unos pueblos. ¿Cómo lo tomarían los indígenas? Con una forma que Occidente no lo toma, que es recibir al hermano, que es recibir al ajeno, que es sorprenderle con su humanidad, como cuando uno va a la Sierra Norte de Puebla, así lo reciben a uno, abriéndole, o lo recibían antes de la Guerra del Narco. Pues sí, esa es la gran maravilla de México. Esta era la estatua de Pedro Reyes, Tlali, tierra. La desventaja de esta estatua es que no era hecha o escogida con estatua original, no un concurso tampoco, y también tenía otro problema, que no era una estatua astronómica, no se recibía lo importante que es el sol para lo mesoamericano. Porque las estatuas paradas o el ángel de la independencia sí toman el sol de Occidente. Esta es la bandera de la hispanidad. Cruces mexicanas y el sol en la representación peruana, inca del sol. Esta bandera, convocada en un concurso por la Pasionaria, pues no tuvo mucho éxito, pero era el origen. Ahora, cuando doy conferencias sobre la Virgen de Guadalupe, rescato un sentido, que el origen de la Virgen de Guadalupe nos remite a Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl está relacionado con la hermandad. Cuate es gemelo. Quetzalcóatl es coatl, gemelo. Entonces, Virgen Quetzalcóatl, Virgen Quetzalcóatl, Virgen de la que surge Quetzalcóatl, Virgen que nos hace gemelos. La estatuaria de Reforma es una invocación a la gemelidad. Aquí tenemos el caballito de Sebastián. El caballito de Sebastián lo atacó Pedro Reyes. Y no estoy de acuerdo con la crítica que hizo Pedro Reyes a Sebastián. Primero,
se me hace que Sebastián tiene una geometría multidimensional y aquí en el caballito es extraordinario. No es solo un caballo, es también la cabeza de una serpiente. Y es porque la serpiente parece caballo y el caballo parece serpiente. Eso es lo que se ve en Tlatelolco. Se ven distintas cosas. No me quiero meter más a lo de... A explicar, también se puede ver la Virgen de Guadalupe y un cierto día se ve la imagen de un rostro ahí en esa estatua maravillosa de Sebastián. Hoy, esta es la situación de lo que fue la estatua del Colón. ¿Qué vamos a hacer con esto? El asunto es qué queremos hacer de nuestro futuro. Me encantó lo que dijo Daniel Benavides. Aquí está tirada la estatua. A Colón se le trata como genocida. Y sí, evidentemente lo podemos considerar desde lo que hizo como los taínos. Pero reinterpretémonos nuestras mejores formas. Cuando hice la ley del notariado, puse una palabra que saqué de Unamuno y que es una idea que me ha fascinado de él. Él la pone después de un párrafo maravilloso donde dice: yo no estoy con los unos con H, ni con los otros con H, en todo lo negativo, que se atacan, que se critican, que se hacen pedazos, que no colaboran, que se matan. Si no estoy con los unos sin H y con los otros sin H, en todo lo positivo, que colaboran y que se hermanan. Nosotros, si encontramos las mejores épocas de este país, así fuimos. Hay que encontrar las épocas en que así fuimos y ver cuándo las épocas en que no nos hemos hermanados, qué tanto ha sido tremendo para México. Esa palabra es, en la ley notarial puse uteralteridad. Unamuno la llama como alteruteralidad. Y es precisamente la forma de sentir la justicia. Quien siente la justicia de uno mismo, tiene que sentir la justicia del otro mismo. Y el hombre que hace justicia tiene que sentir la justicia de uno y la justicia del otro. Si nosotros estamos creando y recreando adversarios, seguiremos destruyendo este país. Por último, la fecha real del 12 de octubre no es 12 de octubre porque el reloj astronómico no estaba ajustado. Es 11 de octubre, pero deben de sumarse incluso 10 días más por el cambio de fecha. Es 21 de octubre. Bien, podíamos seguir reflexionando el 21 de octubre sobre estos puntos, en qué estamos de acuerdo o qué son prácticos. El hecho es que hoy tenemos una enorme oportunidad. ¿Por qué? Porque existe enfrentamiento y movimiento. Lo que no quería Unamuno era la permanencia y la inmovilidad. ¿Cuál es la ventaja de este tema? Es que tiene en este momento mucha movilidad. Y bueno, regreso ahora al tema del programa, agradeciéndoles a todos la atención y a Manuel la invitación para participar aquí. Paco, muchas gracias por tu reflexión, lo agradecemos mucho. Ahora pasamos. Hay una cosa que me faltó, perdón. Cuenta, adelante, Paco. Sí, y era importante. Hay una cosa que quiero compartir como aportación para el día de hoy. Se dice que no hay estatua de Cortés en México. Y este tema es importante porque
Si se está quitando la estatua de Colón y queda el vacío, el patio de Colón, hay que decir que la verdadera fecha del descubrimiento de América no es 1492, sino es 1521, cuando hay un encuentro civilizatorio. Y esto ya lo dijo el embajador emérito mexicano, que tiene su libro sobre Hernán Cortés, Juan Miralles. Entonces esto tenemos que rescatárselo a Cortés. Y además decir que sí hay una estatua de Cortés. Esta estatua de Cortés la voy a mostrar aquí y es porque no tenemos presente a Hernán Cortés. Esto es Palacio Nacional antes de 1928 y este es Palacio Nacional después de 1926-28. Este es Cuauhtémoc y este es Hernán Cortés. Entonces, ¿cuál que no hay estatua de Cortés? La vemos y no la reconocemos. Y es una estatua triple unida a nuestro símbolo nacional, que es el águila, sol, y donde está la independencia, el sol. Así que está unida y nosotros no tenemos que crearla, ya está. Esa es una aportación para ver si ahora, a los 500 años, empezamos a ver la estatua de Hernán Cortés y la estatua de Cuauhtémoc, por supuesto. Paco, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tus reflexiones. Continuaremos con la última intervención de nuestro querido amigo Héctor Moreno Toscano. Paco Villalón, si puedes dejar de compartir la pantalla, te lo agradeceré. Y ahí donde dice, sí, ahí está. The options, dame un segundo. Sí. Ahí está ya y estamos aquí. Adelante. ¿Ya está bien? Sí, Héctor Moreno Toscano, querido amigo, político y abogado mexicano. Bienvenido, Héctor Arturo Manuel Moreno Toscano. Necesito que prendas tu micrófono, Héctor, por favor. Igual que los que han participado, también le modifico el título a la conversación y pongo hermandad entre Europa y los indígenas. Bueno, ¿de qué se trata? El mundo de europeos y de indígenas se empezó a escribir en tiempos y siglos iguales. Según la Eneida de Virgilio, Roma se fundó el 25 de abril del año de 753 a.C. y declinó durante el 565 después de Cristo con la muerte del emperador Justiniano. Roma en sus primeros años depositaba la ciencia y el arte del derecho en una autoridad constituida por hombres ricos, denominados patricios, quienes eran de la aristocracia e integraban el colegio de pontífices. Los pontífices no eran sacerdotes de alguna divinidad particular, sino del conjunto de divinidades. Para el pueblo de Roma representaban los intereses divinos y ejercían una vigilancia general sobre el culto. Las cosas del derecho divino estaban consagradas a los dioses y se encontraban bajo la autoridad de los pontífices. También fueron parte del derecho divino los muros de la ciudad y las puertas de la ciudad, porque encerraban justo el poder de los dioses. Las cosas que se consideraban sagradas eran aquellas que el pueblo romano así las había considerado por una ley, por un senado consulto o por una constitución imperial. El rey concentraba en su decisión todo el poder, era el sumo pontífice, jefe del ejército, el magistrado que impartía justicia. Por esos tiempos paralelos estaba Castilla. La primera mención del término Castilla fue el 15 de septiembre de 800 a.C. en un documento apócrifo que hoy está desaparecido del monasterio de San Emeterio de Taranco de Mena, situado en el valle de Mena, en el norte de la actual provincia de Burgos. Castilla significa, según su etimología, tierra de castillo. Su nombre aparece justificado como tierra sembrada de castillos.
Cuando las cortes de León y de Castilla se fundieron en una sola, surge la corona de Castilla, integrada por los reinos de Castilla, León y Toledo, y lo que quedaba de las taifas y señorías conquistados por los árabes. Esos reinos conservaron las instituciones y la legislación, aunque tuvieron diferencias conceptuales. Su origen fue el derecho romano visigótico, que se distinguía en torno a la legislación basada en la costumbre que fue propia del reino de Castilla. Pasaron muchísimos años entre asesinatos de emperadores por familiares, a veces hermanos, a veces parentes políticos y hasta hijos contra madres, inspirados por ambicioso poder territorial del Sacro Imperio Romano Germánico. Hasta que llegaron en 1520 los tiempos de las guerras de las comunidades de Castilla por los abusos de imposiciones fiscales de los monarcas, que se acabaron hasta 1522, cuando comienza el reinado de Carlos I. Las principales ciudades protagonistas de una serie de revueltas que se coordinaron e institucionalizaron fueron las de Toledo y Valladolid. Ante esas circunstancias, tras un año de rebelión, se organizaron los partidarios de la alta nobleza del emperador que habitaban en las periferias de la Andalucía, logrando que las tropas imperiales asentaran un golpe definitivo a las tropas comuneras en la batalla de Villalar del 23 de abril de 1521. Entonces, el poder real se sintió obligado a indemnizar a aquellos que habían perdido bienes y posesiones durante la revuelta. Paralelamente, en otro lugar, el mundo indígena, mientras aquello ocurría en Roma y en Castilla, el mundo indígena, que ya tenía su pasado de miles de años de antigüedad, toltecas, aztecas, texcocanos, tlaxcaltecas, fueron artífices extraordinarios que observaron la tradición oral. La imagen de los pobladores antiguos nunca coincidirá con la versión oficial de la arqueología. Para empezar, se tendrá que leer en náhuatl, como una narración maravillosa entretejida por su tradición oral. Para el pensamiento indígena, el mundo había existido no una vez, sino varias veces. La primera fue cuando la Tierra se desprendió de una estrella, pues para que existieran las diferentes formas de seres humanos, plantas y animales, transcurrieron 4 soles y 4 tiempos de la Tierra. Todos esos tiempos fueron auxiliados por la tierra, por el fuego y por el viento, hasta que llegó la quinta época. Durante todos esos tiempos, los primeros hombres fueron convertidos en cenizas, porque la propia tierra escupió fuego de sus entrañas y luego el agua los cobijó, y estos hombres se convirtieron en peces. La segunda clase de hombres y de animales fueron como gigantes, pero por su enorme corpulencia no se podían sentar ni podían descansar, incluso durante la noche, y la debilidad de su fuerza por el desgaste del tiempo los mató. Caían al suelo por un tropiezo o por cualquier causa, y para siempre nunca nadie, ni nada los podía levantar. Se caían para siempre. Los hombres que existieron durante el tercer sol quedaron convertidos en guajolotes. Es por eso que los guajolotes son chismosos, mitoteros, mentirosos, pasean como amontonados emitiendo cloqueos pírricos. Los hombres que moraron durante el cuarto sol subieron a los bosques de las montañas, pero ahí los hechiceros, servidores de los demonios, los convirtieron en tlacazomatl, hombres mono, y entre los follajes se perdieron. Posteriormente, y luego del transcurso del mundo del tiempo, llegó desde algún lado a esa región donde habitaban los hombres muertos el dios Quetzalcóatl, con el objeto de recuperar los huesos de las pasadas generaciones
quien se convirtió en héroe cultural y supremo sacerdote de los toltecas. La narración épica concluye con la entrada de los mexicas aztecas, quienes habían sido enviados por Huitzilopochtli para reemplazar a los toltecas. Por el calendario gregoriano, su promotor, el Papa Gregorio XIII, que sustituyó al calendario juliano, cambiaron de nombre los siglos y ya durante las fechas calendarizadas, cuya duración diaria fue de 365 días, arribaron al mundo indígenas varios puñados al mundo de los indígenas varios puñados de aventureros cubiertos por los que parecían telas de metal, y quienes habían sido enviados por el poder del rey de Castilla en busca de tierras para que los reyes pudieran indemnizar a quienes habían perdido bienes y posesiones durante las guerras de las comunidades de Castilla. Ya utilizándose el calendario gregoriano de 1523 hasta 1536, llegaron varios frailes franciscanos con el fin de evangelizar a los indígenas, quienes escribieron que sus narraciones fueron obtenidas de la tradición. Coincidieron que todas sus fuentes fueron expresadas a través de las pinturas que les habían mostrado los ancianos sabios. La escritura ideográfica parcialmente fonética permite a través de los códices admirar imágenes repletas de colores, portadores de creencias y costumbres indígenas. La esencia de la antigua palabra siempre se preserva. La sabiduría y los símbolos registrados de los libros estaban en el pensamiento y en la boca de quien los hablaba. La antigua sabiduría de los indígenas se concebía como una preciosa flor que abría una y otra vez para que la disfrutaran los corazones. En el diálogo conocido como el coloquio entre sabios nahuas y franciscanos, se recrea la relación entre el sabio y el libro. Cuando al comenzar su predica, los frailes dijeron a los nahuas que no conocían al Dios verdadero, ellos respondieron que habían otros dioses, como el Señor de la cercanía y el Señor de la proximidad, que eran sus guías. Después de la llegada de los españoles, muchos de esos cantares se perdieron. Los frailes prohibieron a los huicatl que continuaran cantándolos y a los huetlacotli de igual modo que las composiciones de otros paganos como romanos y griegos se dejaran de escuchar. A pesar de ello, existen numerosos testimonios que afirman que los indígenas siguieron recitando esos cantares sin hacer caso de las prohibiciones y severas reprimendas. Epílogo. Todos estos pasajes de la historia del hombre europeo y de las narraciones de los indígenas nahuas me recordaron la relación consanguínea entre hermanos de padre o de padre y madre comunes y la relación de hermandad apoyada en una comunidad de sentimientos, amistad, creencias, cultos e intereses, o de cualquier otro criterio análogo, que quien lo describió magistralmente, utilizando la imagen de un lobo, fue Rubén Darío cuando escribió la poesía Los motivos del lobo, y le expresaba, en resumen, ¿cómo? Exclamó el santo, es ley que tú vivas de horror y de muerte. ¿Vienes del infierno? ¿Te ha infundido acaso el rencor eterno de Luzbel y de Belial? Tú has de tener desde hoy que comer. ¿Dejarás en paz rebaño y gente de este país? Está bien, hermano Francisco. Ambos fueron a la aldea. La gente veía y lo que miraba casi no creía. Tras el religioso iba el lobo fiero y baja la testa quieto le seguía como un can de caza o como un cordero. Francisco llamó a la gente a la plaza y ahí predicó y dijo, he aquí una amable casa. El hermano lobo se viene conmigo. Me juró no ser ya vuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento.
Vosotros, en cambio, daréis su alimento a la pobre de bestia. Así sea, contestó la gente de la aldea. Salía a la calle, iba por el monte, descendía al valle, entraba en las casas y le daban algo de comer. Un día, Francisco se ausentó y el lobo dulce, el lobo manso, el lobo bueno, el lobo probo desapareció. Tornó a la montaña y recomenzó su aullido y su saña. Cuando volvió al pueblo el divino santo, todos lo escucharon con quejas y llanto, y con 1000 querellas dieron testimonio de lo que sufrían y perdían tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo, se fue a la montaña a buscar aquel falso lobo carnicero, y junto a la cueva halló a la limaña. En nombre del Padre del Sacro Universo, conjuro te digo, oh lobo perverso, a que me respondas. ¿Por qué has vuelto al mal? Contesta, te escucho. Como en sorda lucha habló el animal, la boca espumosa y el ojo fatal. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento, al pueblo salía, y si algo me daban estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver en todas las casas que estaba la envidia, la saña, la ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos a hermanos se hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra, y un buen día todos me dieron de palos. Me vieron humilde, seguía tus sagradas leyes. Todas las criaturas eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, las hermanas estrellas y los hermanos gusanos. Y así me apalearon y me echaron fuera, y su risa fue como un agua hirvienta, y entre mis entrañas reció lo que era, y me sentí lobo malo de repente. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada. Le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y desconsuelo, y habló al Dios eterno con su corazón. Apreciados amigos, igual que el sentimiento que narran los versos de esta poesía, la hermandad entre los hombres y los europeos, entre los hombres europeos y los indígenas, se violentará si no se aprende a respetar como es la dignidad humana y el verdadero sentimiento indígena. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Héctor. Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias, Beto Peralta. Muchas gracias, Paco Villalón. Gracias, Héctor Moreno. Vamos a pasar ahora con nuestros participantes a que hasta por 2 minutos puedan comentar lo que tengan a bien o preguntar a alguno de los expositores y reflexionadores cualquier inquietud que tengan sobre lo dicho. Tomó la palabra Edgar López Herrera, de Texcoco y México, académico de Chapingo. Bienvenido, Edgar López. Adelante, por favor. Buenas tardes. En principio, agradecer a Manuel esta invitación, esta deferencia que nos hace para pues escuchar estas reflexiones que realmente vienen al caso. Yo trabajo para una institución agronómica, provengo de una familia indígena con cierto porcentaje de mezcla, y hay muchos temas que nos llaman a la reflexión y a muchas ideas que se contraponen. Por la experiencia que he tenido que tratar con el tema específicamente de los pueblos originarios, por razones académicas, por razones de trabajo.
y en general, pues al provenir de un pueblo originario, de alguna manera uno conoce el sentir de los abuelos, de los saberes, de las tradiciones orales de las que ya hablaron ustedes. Sin embargo, bueno, mueve a la reflexión muchos temas, las estatuas, la fe religiosa y todo de lo que ustedes han hablado. Yo siempre he tenido en mente que, bueno, en principio, cuando nuestro territorio fue conquistado, pues ustedes lo saben, no éramos una nación como tal, sino una dispersión de diferentes altépetls diseminados y ni siquiera estaban unificados. Por lo tanto, no había un México como tal. O sea, eso yo creo que tenemos que tenerlo claro. La otra cosa es que, bueno, mis descendientes totonacos fueron los que en principio recibieron a los españoles. Y yo siempre que hago alusión a este tema con los estudiantes, yo les digo, bueno, en principio, los aztecas tenían un sistema tributario peor que ahorita el que tiene Santiago Nieto persiguiendo a los empresarios. Era feroz, tantas mazorcas, tantas vainillas, tantos pescados, y eso pues estaba en un esquema tributario muy feroz que había que cumplir, so pena de ser sometido de diferentes maneras. De tal manera que yo cuando escucho eso no compro esa idea, y hablan de los tlaxcaltecas traidores y de los totonacos igual. Realmente no hay una traición cuando lo que se tenía era una contención hacia un imperio que era el imperio azteca. Bajo esa perspectiva, yo escucho muchos temas ahora que estamos en el aniversario que lo marcan y que ustedes dicen que son fechas distintas, pues en el sentido de que, ¿por qué habríamos que abrazar y promover la conservación del náhuatl cuando era el idioma del imperio? Yo les digo a mis paisanos totonacos, ¿yo por qué tengo que aprender el náhuatl? Yo quiero aprender el totonaco. Es como si ahora Estados Unidos dijera, ahora todos tienen que hablar inglés. Discúlpenme, pero no. Y bueno, y la otra es la cuestión identitaria. La vestimenta, perdón si hablo en contra de muchas cosas que se tienen preestablecidas. La vestimenta, yo les digo, bueno, los totonacos te pusieron, los españoles te pusieron ese calzón, ese quechquén para identificarte. Yo no sé por qué nos sentimos orgullosos de portar ese quechquén o ese calzón de tal color. Finalmente era una cuestión identitaria. Es como ahora en la producción de plátano se ponen las cintas de cierto color para saber cómo van madurando los diferentes racimos. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, son simples reflexiones que no quiero yo abusar del tiempo. En todo caso, agradecer a Manuel esta invitación, y yo creo que si estas tertulias se van a seguir repitiendo, yo estaré encantado de participar con temas ya académicos, con temas de agricultura, con esto que hablaron de la tierra. Es un tema muy estrecho con nuestra madre, con el Toltecayotl. Nos falta hablar del Toltecayotl, la escuela que habían instituido los toltecas y que era toda una institución de educación libre, abierta, universal, con ciertas particularidades, y que promovían ciertos valores dentro de la cultura de la prevalecientes. Pero bueno, no quiero hablar más al respecto. Yo estoy muy pues, alegre de haber sido convidado y de escuchar a estos expertos que, bueno, vamos a seguirles la huella. Por ahí hablaron de Iztlizóchitl, y bueno, uno de sus descendientes, Tomás Alba de Iztlizóchitl, escribió mucho sobre Nezahualcóyotl. Pero bueno, hay mucha tela de dónde cortar, y yo creo que a los que nos encanta la historia y relacionarla con la academia y con los temas actuales es muy importante. Muchas gracias. Disculpen por haberme extendido. Edgar, muchas gracias por tu participación. Nos alegra mucho que estés disfrutando de los 200 libres como uno más. La invitación la hacemos todos nosotros e invitamos a los hombres libres que quieran serlo también, para que podamos dejar de ser dependientes y tengamos una verdadera independencia. Tengo la participación de Raúl Carpintero y Paco Baeza después, por favor.
Raúl Carpinteiro, adelante y bienvenido. Adelante, Raúl, puedes prender tu micrófono. Buenas tardes. Oye, Manolo, muchas gracias, pero yo vi que Paco Baeza ya tenía la mano levantada antes que yo. Por favor, Paco. Adelante, Paco Baeza, por favor. Gracias, Raúl. Gracias, Manolo. Buenas tardes a todos. Raúl, eres muy generoso, te lo agradezco, te envío un cariñoso saludo. Me he entretenido mucho con la presentación, bueno, con todas las presentaciones, particularmente con la de mi tocayo Paco Villalón. Paco, te saludo. Recordaba, hablando del Monumento de Colón, recordaba yo mi primera visita a Barcelona hace más de 20 años. Hola. Llegamos al puerto y lo primero que me preguntaron, a forma de pregunta capciosa, hay una estatua enorme de Colón en el puerto de Barcelona, y me dicen, a ver, Fran, me dicen, ¿a dónde está señalando el Colón? Y uno dice, bueno, señala América. En realidad la estatua de Colón en Barcelona no señala América, señala de hecho al interior de la tierra, señala las Ramblas. Uno puede pensar que señala a la ruta marítima hacia América o metafóricamente hacia el continente, o incluso que está señalando hacia su natal Génova. Desde luego la controversia del Colón de Barcelona no pasa de la sobremesa. Hasta donde yo sé, nadie ha pedido la cabeza de ese Colón por despistado. Cosa distinta a nuestro Colón, Paco, nuestro Colón, el Colón que estaba en la Avenida de la Reforma, yo no veía tan mal que estuviera. ¿Saben algo? A veces una estatua de estas sirve como canalizador del hartazgo popular. Era una estatua que todos los años recibía pedradas y mentadas de madre. Y a partir de ahora yo no sé si las pedradas irán a estrellarse contra los cristales de Sahara o de BBVA o de Santander. Te felicito, Paco, una exposición tremendamente pedagógica, muy entretenida. Gracias. Saludo también a Alberto, Luis. Luis, me he quedado yo reflexionando de tu participación. Varias veces, no solamente hoy, otras veces hemos platicado sobre el concepto de raza y el disgusto que a ti te causa utilizar la palabra raza. Yo nada más preguntarte, Luis, no los quiero entretener yo ni pasarme de los 2 minutos que estrictamente me han otorgado. Únicamente preguntarte, Luis, si no utilizamos la palabra raza, por ejemplo, la palabra raza, que es parte del lema de la UNAM y que motiva tantísimas expresiones cotidianas, si no utilizamos la palabra raza, ¿por cuál la podemos sustituir? Gracias, Héctor, Paco, Alberto, Luis, gracias, buenas tardes a todos. Gracias. Antes de que pasemos con nuestro querido amigo Raúl Carpinteiro, don Luis Benavides, ¿puede contestar, por favor? Sí, lo había yo sugerido en mi charla. Lo que nos une son nuestras historias, sobre todo nuestra historia de futuro. Es decir, hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos, ¿verdad? Es lo que nos crea justamente en hermandad. Y es en esa historia, ¿verdad?, que estamos construyendo, donde tiene que hablar el espíritu, no en los orígenes de caballos, ¿verdad? Sino en el origen, en aquello a donde vamos. Y por eso hablé de la Constitución, ¿verdad? La Constitución nos plantea esa utopía, ¿verdad? Donde todos somos hermanos. El sentido de la fraternidad, dice concretamente el artículo 3, y la solidaridad internacional en la justicia y la independencia, que es a donde vamos o donde deberíamos ir, y que eso nos use, que eso lo vivamos para que el espíritu hable por nosotros, ¿verdad? No los orígenes. Los orígenes, pues nosotros no los escogemos, ¿verdad?
ni escogemos el nombre que nos pusieron, pero sí podemos escoger el futuro que queremos. Y hay un planteamiento fantástico en la Constitución, ¿verdad? 3 aspectos. Nada de esclavitud, ¿verdad? Convivencia humana y constante mejoramiento económico, social y cultural que se llama democracia. Ahí yo propongo historia, ¿verdad? En vez de raza. De futuro, ¿eh? Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Paco. Gracias, don Luis. Adelante, ingeniero Raúl Carpinteiro. En primer lugar, buenas tardes. Qué gran gusto saludar a Luis, a Paco. Paco, qué grata sorpresa volverte a saludar. A Beto, a Nils, que ahí anda por ahí, y a Héctor y todos los que están conectados. Y yo lo único que quiero expresar, porque me divierto y me satisface llenarme de cultura. Esa es una atribución que la vida me da, que tengo la oportunidad de tener amigos muy cultos y los que disfruto escucharlos. Los felicito a todos los 100, no, faltan muchos, pero qué grato este tipo de reuniones en donde florece la intelectualidad, la cultura y sobre todo la personalidad. Enhorabuena para todos. Estaré puntualmente los martes a esta hermandad de cultura que se les acaba de ocurrir y para tomar palabras de todos, es histórico esta hermandad cultural. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes y les mando un abrazo desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Raúl. Te abrazamos desde Puebla y desde donde estamos todos. Quiero puntualizar algunas cosas para los 200 libres y hay algunas acciones que podríamos tomar que han sido propuestas, comenzando por el orden de los participantes. Don Luis nos propone el cambio de la palabra raza por la palabra historia. Podríamos tener una acción en eso. Nuestro amigo Beto Peralta tiene una propuesta también clara respecto al justo título y lo que podamos hacer. Esa es la segunda. Y otra más sobre la disculpa que le debería de tener el Reino de España como heredero de la corona de Castilla a Hernán Cortés por los juicios que le ponen. Tomando estas 3 acciones, si no hay alguna más, que deben de ser proyectos como tales nuestros, para continuar con la libertad, quitándonos de la esclavitud, continuar con la convivencia, quitándonos del encono que tenemos y siendo demócratas en ese mejoramiento económico y cultural del pueblo que nos refiere don Luis. Si les parece, esta sesión debería continuar el día 21 de octubre a propuesta de Paco Villalón y tener ya preparados para ese día las acciones. Quisiera escuchar a don Luis, a Beto Peralta, para poder realizar esta propuesta que tenemos como 200 libres. Adelante, don Luis, por favor. No, pues, quitar el concepto de raza, ¿verdad? Es difícil porque estamos acostumbrados a clasificar, ¿verdad? Y esa clasificación, pues, de alguna manera hace que
perdamos la visión del todo, ¿verdad? Me gustaría hacer un pequeño escrito y que lo pudiéramos mandar como propuesta tanto al Congreso para que cambie la palabra raza de la Constitución, ¿verdad? Como a la UNAM, que repiense que, bueno, Vasconcelos era de su tiempo, ¿verdad? Y estaba de moda utilizar la palabra raza, que al fin y al cabo fue una ocurrencia de un ayudante del rey, ¿qué? Alfonso III, ¿no? Alfonso III. Sí fue él, ¿verdad? Creo que sí. Alfonso XIII a lo mejor. 13, ¿verdad? Alfonso III el sabio. Sí. Conocido como el sabio. No es el sabio. No, eso es del siglo antepasado. Ah, claro. De hecho, la primera celebración de este día fue por 1920 y tantos. ¿Sí? Así es que a poquito después cae el rey y viene toda la guerra de España. Entonces, es la asunción de una palabra que, bueno, que no me gusta, pero no es porque no me guste, sino que tiene una connotación negativa. Muy bien. Muy bien, don Luis, prepararemos este escrito ya como el primer acuerdo de esta sesión y de esta asamblea, si todos lo tienen a bien y manifiestan su decisión positiva levantando la mano, así, de esta manera, nada más. Tenemos acá, bien, perfecto. Muy bien. Continuamos. Alberto Peralta, por favor, ¿puedes darnos la dimensión de las acciones, los tiempos, hacia dónde dirigirlos, por favor? Bueno, sí, además del artículo 3º, la fracción 16 del 73, cuando habla del Consejo General de Salubridad, también hablaba de las sustancias que degeneran la raza, como usaban los médicos de la época, concretamente don José María González, el médico que fue después el primer secretario de Salud. Yo ahí sugeriría que no fuera un simple escrito, yo sugeriría que presentáramos un proyecto de iniciativa de ley formal de reforma. En el caso de disculpa Hernán Cortés, yo no consideraría que sea una acción distinta de reclamar una indemnización, bueno, no, una reparación por ocupación sin justo título de las Antillas y de la Náhuac. Yo lo considero que es parte misma del alegato, porque, bueno, ya cuando Hernán Cortés llega a Veracruz, lo hace sin el mandato de las leyes de Indias, ya lo hace rompiendo con la corona de España. Al mismo tiempo le envía posteriormente una carta, a la famosa carta de relación que se escribe en Tepeaca, de octubre de 1520. Por lo demás, yo propondría que la sesión no fuera el 21, sino el 25 de octubre por una razón. La ciudad de Puebla tiene como fecha convencional de su fundación el 16 de abril, porque fue cuando se dijo la primera misa, se ofició, para decirlo correctamente, la primera misa, según consta la constancia Motolinía, el padre Motolinía. Pero aquí están, miren, los actos de cabildo de 1532, porque los de 1531 desaparecieron, y los habitantes de la ciudad originalmente celebraban el aniversario, el Día de San Miguel, el 29 de septiembre, pero la ciudad tuvo dos fundaciones, y se piensa que los historiadores del siglo XVIII, Bermúdez de Castro y Mariano Fernández Echeverría y Beitia, señalan que el primer grupo que se asentó fue de zapateros, que remendaban el calzado de los transeúntes que venían de Veracruz. Por lo tanto, muy probablemente la fecha de fundación
haya sido el día de San Crispín y San Crispiniano, santos patronos del gremio de zapateros, que se conmemora el 25 de octubre. Entonces, yo creo que es una fecha muy relacionada, porque además, pues vamos a ver que los 500 años de la fundación van a tener una fecha, una conexión muy directa con lo que estamos rememorando el día de hoy, ¿no? Bueno, yo propondría sí un escrito diplomático, un escrito de reclamación diplomático pidiendo una compensación. La compensación puede ser moral, política y eventualmente económica, ¿eh? Eso es lo que se estaría reclamando, porque eso es lo que se reclama en esas compensaciones. No hubo, insisto, justo título en esta región de lo que hoy es México, en esta región de lo que es hoy Colombia y en estas islas del Caribe. Nunca lo hubo, jamás lo hubo. No puede decirse lo mismo del resto de lo que fue el Imperio Español en América, ¿eh? Me pueden decir por qué estoy invocando la legislación española, porque es la que estuvo en vigor. Que la desconocimos, no. Desconocimos hasta 1821 la potestad política del rey de España. La legislación siguió siendo vigente, ¿eh? Por lo tanto, es con esas legislaciones que estamos reclamando. Presentamos una reclamación. Yo la verdad es que el caso de Hernán Cortés, que fue, a ver, miren, don Edgar nos dijo algo muy interesante que yo quisiera. Aquí tengo el expediente agrario de Santa María Huatulco, ¿eh? La restitución de tierras se dio el 26 de mayo del 84 y se invocó una merced real del virrey Asunza de 1790. Pero en esa merced real del virrey Asunza se invocaba una restitución de tierras que había hecho Hernán Cortés en 1539. Y la primera pregunta que se hace uno es, ¿con qué potestad mercedaba tierras Hernán Cortés en 1539, cuando ya había sido desprovisto por parte del emperador Carlos de toda potestad pública? Entonces, ahí hay una permanente rebelión de Hernán Cortés a la corona de Castilla, así que si lo quieren reivindicar, pues hay que pedirle la reivindicación a quien lo agredió. Una permanente y acre. Recordemos que fue precisamente la corona de Castilla la que prohíbe la difusión en Europa de la segunda carta de relación. No fue la República Democrática Liberal Mexicana, ¿eh? No fue don Benito Juárez, fue el emperador Carlos el que la prohibió. Entonces, pues hay que pedirle una reivindicación. Déjenme decirle que este hecho de Hernán Cortés en Huatulco en 1539 no es aislado, ¿eh? En su testamento señala algo que se adelanta a lo que fueron las 9 leyes de Barcelona, que es restituir a las comunidades indígenas las tierras usurpadas. Lo dice claramente en la cláusula 11 de su testamento. Entonces, pues reivindicación a la persona de Hernán Cortés por parte de la corona de Castilla, pues es parte de la reclamación y del argumento y del alegato diplomático jurídico de derecho internacional público. No es una reminiscencia erudita histórica, eso a mí me da mucha flojera. Respecto a la ocupación sin que jamás me diera justo título en esta región. Perdón, eso es. Muchas gracias, Beto. Estamos con tu propuesta para el 25 y habría que preparar entonces el proyecto de iniciativa de ley sobre la propuesta para el cambio de lo que propone don Luis Benavides en el Congreso y también lo que sería la reparación y la reivindicación de la que hablas respecto al justo título. Adelante, Beto. Tengo, además de ahorita tu intervención, la mía es Edgar López y Héctor Moreno Toscano. Adelante. La mía nada más es concreta, sugiero primero la reclamación diplomática porque creo que eso hay que tenerlo elevado a la Cancillería y al Senado de la República en el mes de octubre para que tenga el efecto simbólico de lo que estamos conmemorando. Correcto, Beto. Eso era todo. Gracias. Adelante, Edgar López. Bueno, solo es para despedirme, tengo que ocuparme en otro asunto y preguntar a la reunión de la posibilidad de invitar a otros amigos que están muy avesados en la cuestión de la historia por relaciones laborales y amistosas. Yo tengo un vínculo muy importante con el que fue presidente de Historia de Cuba y con un fito mejorador que conoce y ha dado seguimiento puntual de cómo muchas especies vegetales que fueron introducidas a Cuba por parte de Colón
a dónde ancló, cómo llegó, cómo se dispersó, y sobre todo la intervención del presidente de Historia de Cuba, que hoy día es el presidente del Instituto Fidel Castro, uno de los institutos más importantes de Cuba, que fue un encargo de Miguel Díaz-Canel al coronel René González, que es un entrañable amigo, y que quisiera invitar, si esa fuera la posibilidad, para enriquecer estos temas que yo creo que nos darán más elementos de los taínos y de todo lo que ahora nos han hablado. Ellos nos tienen mucho que decir, y también de estos reclamos que se están pensando formalizar. Yo quisiera despedirme y establecer el compromiso, si fuera el caso, para yo hacer la invitación a través suyo o directamente a través de Manuel. Directamente no hay ningún inconveniente. Gracias, Edgar. Los 200 Libres es un grupo plural que atiende a todos con el deseo de tener un mejor México y mejores mexicanos, que seamos independientes, y todo lo que abunde nos sobra. Gracias, Edgar, por tu participación. Estamos prontos para programar lo que tengamos a bien hacer. Gracias, Edgar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Adelante, Héctor Moreno Toscano, por favor, después Nils. Bueno, yo quiero apoyar un poco la circunstancia. Bueno, ambos, Alberto, desde luego que la razón jurídica la tiene perfectamente bien clara respecto de los justos títulos. Pero me llamó mucho la atención también el comentario de Benavides, porque simple y sencillamente hubo una reforma constitucional en este país, hubo dos reformas constitucionales, una en el 2001 y otra en el 2001 y otra en el 2011, que hacen que se erradique cualquier sentimiento de raza. Entonces, por concepto de derecho, si ya hay una reforma constitucional que nos borra las razas, no podemos tener el pronunciamiento de raza ni en los símbolos, ni en las ideologías, ni en los sentimientos, ni en la legislación. Entonces, Benavides efectivamente fue Venustiano Carranza el que declaró la Día de la Raza poco después de la Constitución, pero ahora podemos solicitarle al Congreso que actualice los términos, porque definitivamente estos, conforme al derecho mexicano constitucional, han quedado desplazados y no tienen validez ni vigencia de ningún tipo en la actualidad. Estoy de acuerdo con ustedes, Benavides. Perfecto, muchas gracias, Héctor. Pongámonos de acuerdo para ver qué es la propuesta, el orden con el cual debe de ser presentada. Sí, si no puede estar en los símbolos, no podría estar, por lo tanto, en el lema de la UNAM. Bueno, es nada más una observación y ustedes nos guiarán en esa parte. Gracias, Héctor. Adelante, Nils, por favor. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. No me pude conectar a tiempo. No sé si me escuchan. Sí, Nils, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, Nils. Ok. No pude oír la presentación de Luis. Algunas cosas no pude porque no tenía yo este nuevo link. Pero agradezco la invitación que me hiciste, Manuel. Y bueno, un poco pensando en lo que trato entre se me van, festejo del Día de la Raza, si mal no recuerdo, se sustituyó ya con anterioridad por llamarlo el Día de las Américas, precisamente por la connotación que hace de una diferencia racial. Y el otro punto es que diferencia racial también nos conforma, porque hoy somos ese mosaico de
etnias y de pensamientos y de religiones y de creencias, ¿no? Y eso es México hoy. Entonces, quitar también me parece como absurdo sustituirlo por una diosa indígena que a fin de cuentas está... Estamos perdiendo a Nils. Nils, si escuchas, puedes apagar tu cámara, por favor. Está pues como una elevada cuestión racial, los orígenes europeos, ese racismo hacia mi persona de parte, bueno, perdón, ¿sí me escuchan? Y apaga tu cámara, por favor, y sigue hablando, porque tu conexión a internet es muy baja. Por favor, Nils. A ver si ahí ya... Sí, continúa, Nils, por favor. ¿Ya me escuchan mejor? Tengo bueno, no me parece que hagamos estas diferencias raciales, porque seguimos como elevando ahora a la raza indígena. Y bueno, somos, vuelvo a decirlo, un mosaico. Esta idea de Luis de cambiar esto por el Día de la Historia, también, bueno, lo decía yo. Nils, no te tenemos en banda, no estamos escuchando. Sí, voy a pedirte, Nils, si nos lo puedes poner esto en un par de párrafos para que sea distribuido bueno, de la conferencia. Sí. No te preocupes. Escucho y termino mi participación ya. ¿Sí? Nada, Nils. Bueno, muy bien. Tendremos pronto la participación de Nils y estamos para concluir. Tenemos lo que tenemos que trabajar y les pido votar sencilla y rápidamente, de manera económica, para ver si continuamos esta sesión el día 21 o el día 25, como propone Beto, y de Paco Villalón el día 21. Sí, si alguien desea tener un corolario, es el momento, por favor, de 1 minuto. Raúl Carpinteiro, adelante. Paco Baeza, también te tengo aquí. Paco Baeza, adelante, por favor. Gracias, Manolo. No, únicamente ya para agradecerles, para ya despedirme de ustedes, a nombre mío y de José Luis Ambrosio, que se encuentra con nosotros. Desearles a todos buenas tardes. Saludarte, Nils. Esto que menciona Nils, por cierto, del Día de las Américas, corrígeme, Nils, si me equivoco, está instituido desde hace 80 años en Estados Unidos, en esa concepción que tienen los gringos de que hay 2 Américas. Ellos no lo llaman América, la llaman las Américas. Es el día que se celebra en Estados Unidos. Corrígenme si me equivoco. A los demás nada más agradecerles, despedirnos de ustedes y el día que ustedes dispongan, sea 21 o sea 25, estamos listos para acompañarnos. Les mando un abrazo a todos y buenas tardes. Gracias, Paco. Buenas tardes, José Luis Ambrosio. Un abrazo. Adelante, Raúl Carpinteiro, por favor. Bueno, yo nada más que quisiera hacer un simple comentario. Creo que esta es la segunda ocasión que un día martes a las 5 de la tarde se hace este tipo de eventos y es muy conveniente sistematizar el día, la hora y con independencia de sesiones extraordinarias por una razón muy específica. Es mi comentario. Muchas gracias, Raúl. Lo estamos haciendo hoy porque es día 12 de octubre. Precisamente tendremos algunos días de sesión regular y tendremos algunos días que sean sesiones por la efeméride. Adelante, Francisco Villalón.
Sí, respecto a lo que decía Paco Baeza, en 1892 los 400 años se celebraron en Estados Unidos el 21 de octubre, precisamente porque es la fecha astronómica. En España se celebró el 12 de octubre. Puede celebrarse el 21, el 22 de octubre o el 25. Sí, me uno a lo que dice Raúl, de ir previendo una fecha en donde vayan cayendo todo como casillero, para que puedan la gente ir programando su participación o deseando que nos convoques, Manuel. Perfecto. Eso es una cosa. El otro, digo, no para hacerlo yo, porque don Luis lo haría mucho mejor que yo, pero aquí es hora de corregir la mala idea que se tiene sobre Vasconcelos, de que la frase de Vasconcelos es racista en el sentido nazi, ¿verdad? Más bien es lo que habla es de una raza que viene, una raza que es espiritual, una raza en la cual se unen todas, o sea, una apertura, y que es y que está en su raza cósmica. Es la raza cósmica. Entonces, en última instancia, esa corrección también en el sentido conceptual, si bien Vasconcelos no alcanza a desvirtuar el concepto de raza, valdría la pena ponerla ahí como referencia, que muchas veces se malentiende a Vasconcelos, creyendo que Vasconcelos dijo cosas que no dijo. Ni aún dejando el lema de la UNAM, por mi raza hablará el espíritu, que esto quedaría malentendido. Ahora yo me reflexionaría aquí. ¿Qué buscamos si queremos cambiar el lema de la UNAM? Por mi raza hablará el espíritu. ¿No crearemos más confusión de la que tenemos? Una gente con inteligencia debe entender eso. Eso me lo pregunto yo. Ahora, otra cosa también que finalmente será cosa de preguntarse el sábado, el siguiente martes o cuando seamos, es si en realidad el título de México es donación que Moctezuma daría de su lugar. Habría que reflexionar mucho sobre estas propuestas también. Así que da para tejerlo el martes, no solamente para actos o documentos concretos, sino para también opciones. Muchas gracias, es todo lo que quería decir. Muchas gracias, Paco Villalón. ¿Les parece, si no tienen inconveniente, que notifiquemos este fin de semana si nos reunimos el 21 o el 25? ¿Sí? Muy bien. ¿Algún corolario? Quiero agradecerles a todos su participación en esta tertulia de los 200 libres sobre el día 12 de octubre. Que seamos mejores mexicanos. Les abrazo a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Paco. Dejo en el chat mi teléfono si alguien quiere agregarme para que lo incluya en un chat para estar notificado sobre nuestras reuniones. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Nils. Hasta luego. Buen día a todos. Buenas tardes. Raúl, buenas tardes. Hasta luego, Raúl. Hasta luego, Paco. Hasta luego, Nils. Hasta luego, Raúl. Adiós, amigos. Hasta luego. Adiós, Manuel. Gracias. A ustedes, hasta luego.